Gente, hoy veremos personajes que de primeras pueden parecer patéticos, incompetentes o auténtica basura infrahumana, ya sea por su apariencia, por su actitud, por sus acciones incluso, pero que realmente son unos chat o unos basados o acaban siéndolo, ya sea porque lo darían todo para salvar una vida o simplemente porque saben qué decir en el momento indicado. Ya sabéis, darle like, compartirlo, pero sobre todo el hype este que viene muy bien. Desde el mayor estafador del anime hasta el mejor sacrificio del enemigo que pasó a ser un amigo. Número 5. Reigen, de Mob Psycho. Hablemos del mejor estafador de todo el anime. Reigen realmente era un hombre normal, bastante promedio, un oficinista sin más, pero un día se cansó de esa vida vacía y acabó montando por capricho el negocio de los espíritus, de tema de fantasmas, aunque realmente hacía más de masajista que otra cosa, que por cierto se ve que se le da bastante bien, hasta que conoció a Mob, a quien terminaría dándole unos consejos importantes de vida, como que tener poderes físicos realmente no importa, sino que lo importante es ser una buena persona. Pero realmente Reigen quería librarse del crío para que no lo molestara y estaba diciendo palabras sin más, hasta que se enteró de que tenía poderes de verdad y empezó a utilizarlo. Pero vamos, esto no sería el único momento en el que Reigen demostraría efectivamente ser patético o incluso mala persona. Cuando Mob estaba empezando a abrirse, a hacer amigos y pasar tiempo fuera del trabajo, Reigen no respetó esto, lo llamaría incluso en esos momentos que estaba haciendo cosas importantes, porque así estaba ganando más dinero y si se juntaba más con los amigos iba a perder mucho, ya no lo iba a controlar. Solo hay que ver lo patético y solo que está en su cumpleaños, que lo que pasa con gente que realmente no lo soporta, pero como son tan patéticos como él, pues se juntan todos. Pero claro, Reigen no solo es esto, a lo largo de la serie nos daría momentazos, tendría un desarrollo increíble y dejaría de ser ese hombre patético que explotaba laboralmente a un niño a ser un auténtico chat. Pero antes de pasar a todo lo que hizo por Mob, comentemos todo lo que hizo para ayudar a otros personajes, sobre todo gente con poderes físicos. Uno de mis momentos favoritos de todo Mob es cuando Mob acaba pasándole sus poderes a Reigen y este le da una paliza a los miembros de Garra. Y ojo, no me refiero a la paliza que les da usando sus poderes, que también, sino a la paliza anímica. Básicamente les deja claro que eso de dominar el mundo es una estupidez de críos, que no son especiales por tener poderes, que dejen de comportarse como críos, que son adultos y que se pongan a chambear de una vez. No son palabras textuales, pero el mensaje es literalmente ese, aunque que lo diga Reigen es bastante hipócrita, ahí la gracia. Y es gracias a esas palabras que varios de estos personajes se dan cuenta que sí, que efectivamente son patéticos y con el tiempo se pondrían a chambear, algunos en una tienda de conveniencia, otro de florista y este tipo de trabajos. Es gracias a Reigen que los convierte en adultos funcionales, aparte de otras cosas. Incluso le dio trabajo a Serizawa, sí, un esper muy poderoso y todo lo que tú quieras, pero era un nini. Reigen le dio trabajo, le pidió que se afeitara, que cuidara su aspecto y lo convirtió en un adulto funcional. De verdad, Reigen es el desarrollador de chambeadores, hace que todo el mundo acabe chambeando. Si hablamos de su relación con Mob, es de lo mejor. Sí, se aprovechó de él, pero en gran parte Mob creció gracias a sus consejos y Reigen se preocupaba por él. Eso no es mentira. Le preocupaban sus cambios, su búsqueda del amor, todas esas cosas que hacía Mob para comportarse más como un adolescente normal, pero obviamente Reigen se preocupaba. Al final Mob es Mob. Siendo la máxima representación de esto, el final. Cuando Mob sufre el accidente y pierde el control, aparecen todos los personajes para hablar con él. Su hermano, sus colegas, los gigachat del club de fisiculturismo, pero quien tiene la conversación más sincera y quien lo convence de verdad es Reigen, quien le admite que siempre le mintió. Sí, Mob realmente lo sabía, pero no es lo mismo saberlo que escucharlo por el propio Reigen, admitiendo que lo utilizaba y que no sabía nada de sus poderes, pero volviendo a darle el consejo más importante de su vida: no eres especial, todos tenemos dos caras y eso es lo normal, debes aceptarte, ya no te hago ninguna falta porque has madurado. Y gracias a eso, por fin se aceptó a sí mismo. Bueno, aceptó sus dos partes. No por nada, al final de Mob es ese cumpleaños de Reigen, pero a diferencia del primero, esta vez no está solo, sino muy bien acompañado por gente que lo quiere y lo acepta. Simplemente el mejor estafador de todo el anime y el mejor personaje de esta serie, con todo el respeto a Mob, que también es un gran personaje. Pero pasemos al mejor ciclista. Número 4. Kamen Rider, o el ciclista sin licencia de One Punch Man. Hablemos del héroe que no derrota a los villanos, pero se gana el respeto de todos. De primeras, el ciclista puede parecer un héroe sin más. El primero de rango C, ojo, por voluntad propia, ya que podría ser rango B por su popularidad, pero prefiere quedarse en el C porque no se considera lo suficientemente fuerte, y eso que le convendría estar en el B por los beneficios que tiene subir de rango. Sí, veremos perder al ciclista prácticamente siempre de manera bastante patética, lo humillarán casi en el 100% de las ocasiones, pero siempre demostrando ser un chat con buenos valores, que eso es lo importante. Y si no me crees, vamos con unos cuantos ejemplos que seguro de más de uno te olvidas o no lo conoces. La primera vez que lo vemos hacer algo es contra Hammerhead, ya sabes, el jefe de los calvos con trajes potenciadores, y es derrotado de un golpe. Sí, no es la mejor presentación, pero tranquilos, esto va mejor.
gustado. El más popular es el momento contra el Rey del Mar Profundo, básicamente un monstruo que en su momento derrotó a varios héroes clase A o B o incluso a 2 héroes clase S, como Puri Puri y Genos, aunque es verdad que estos dos en ese momento no estaban ni de coña en su mejor momento como estarían después, pero bueno, los derrotó. Cuando Genos estaba a punto de morir a manos del Rey del Mar Profundo, el ciclista se encararía contra él, sí, sabiendo que no podía ganar, pero aún así lo intentó. Todos los que estaban ahí sabían que no podía ganar, que aún así, por alguna razón, lo estaban animando, porque ver a alguien que no puede dándolo todo siempre te da ese y sí, pero la cosa no se queda aquí. Después de terminar en el hospital por recibir una paliza de Garou, sería visitado por Saitama, quien por alguna razón se comería las bananas que le trajo. Sí, bueno, cosas de Saitama. Sin embargo, varios capítulos después, el hospital sería atacado por monstruos, y aun estando hecho una mierda, el ciclista lucharía contra uno de ellos durante el tiempo suficiente para que tanto Buster destrozara al monstruo, aun estando en la mierda. Incluso durante el arco de la asociación de monstruos, salió del hospital sin haberse recuperado, y sí, sabía que no podía hacer nada contra los monstruos, era un nivel demasiado para él, pero se dedicó a salvar a los civiles. Ahora bien, si sumamos el webcomic, tiene incluso mejores momentos que el del Rey del Mar Profundo. Al unirse a los neohéroes recibe su traje, con el cual ahora sí puede ayudar más, por ejemplo derrotando a un monstruo de nivel demonio que lanzaba rayos. Pero no solo son hazañas de fuerza, sigue siendo un héroe. Además, con el tiempo se daría cuenta de que estos nuevos héroes quizá tenían algo raro. Durante la invasión de los robots no dudó en salvar al héroe Lightning Max del ataque de uno de ellos. Pero si tenemos que destacar un momento del webcomic, sería contra Shiryu, que estaba siendo controlado por el traje de los neohéroes, y el ciclista, sin dudarlo, se encara contra él y le dice a todos los demás que se vayan a por los robots, que él se encargará de Shiryu. Y sí, recibe una paliza, pero consigue dañar el traje lo suficiente para que deje de controlar al artista marcial. Y ojo, que Shiryu no es ninguna tontería, es un personaje extremadamente poderoso, alguien que podría ser rango S, y el ciclista no dudó en encararse contra él, dañar el traje para salvarlo de ese control. Sin duda, un gigachat en mis libros. No será el más fuerte, perderá de manera patética, pero siempre lo dará todo. ¡Ey! Si te está gustando ya sabes, dale like, compártelo, sobre todo el hype este, y si te quieres hacer miembro, pues estaría muy bien. Hoy estamos un pelín más capitalistas, que hace falta comer. Número 3. Mr. Satan de Dragon Ball, probablemente uno de los ejemplos más claros en este formato. Mr. Satan se presenta como el hombre más fuerte del mundo, el ganador del torneo de artes marciales. Y seamos sinceros, Mr. Satan, para ser un humano sin control de ki, está bastante potente. A ver si tú rompes tantas tablas como él. Pero es un poco como Reiken. Realmente actúa muchas veces como un estafador y un mentiroso, siendo uno de los ejemplos más claros en el arco de Cell. Presumía de que iba a derrotarlo, pero al instante que intentó encarar a Cell, fue lanzado fuera de un solo golpe contra un montículo. Aunque algunos locos de Power Scaling te dicen que Mr. Satan escala muchísimo por este momento y derrotaría, yo que sé, a Yujiro Hanma, ya sabes, loquitos del Power Scaling. Pero es que incluso en este arco, donde digamos que es más egocéntrico y patético, realmente resulta útil. Por ejemplo, llevando la cabeza del número 16 delante de Gohan, bueno, mejor dicho, lanzándola, pese a todo el miedo que tenía. Y bueno, gracias a esta acción tendríamos uno de los mejores momentos de todo Dragon Ball. Sí, se quedaría con la fama de haber derrotado a Cell, pero incluso esto es algo que conviene a los guerreros Z. Pero sin duda donde demuestra ser un auténtico chat es en el arco de Buu. Cuando todos intentaron dañar a Buu, matarlo, Mr. Satan optó por lo contrario. Sí, al principio quería matarlo con dinamita engañándolo, pero se dio cuenta de que Buu era bueno al verlo curar al perrito. Simplemente Buu era un crío con demasiada fuerza, y por eso Mr. Satan se convirtió en un amigo y una especie de figura paterna, ya que él le enseñó que matar y destruir no era la forma correcta de divertirse. El propio Piccolo, el farmeador de aura definitivo que ganaría todos los torneos de farmear aura, es quien le dice a Videl que su padre fue el único que entendió a Buu, que no será tan fuerte como ellos, pero sin duda se merece llevar el título del hombre más fuerte del mundo. Pero si tenemos que ir al momento más chat de este señor, este es sin duda al final del manga de Dragon Ball, cuando es llevado al planeta de los Kaioshin, no duda en atacar a Kid Buu para salvar a su Buu, sí, tirándonos la piedra, pero ya es bastante. Pero entre eso, que salva a Vegeta y que es gracias a su discurso que la gente de la Tierra da su energía a Goku, termina siendo completamente fundamental. Tanto es así que el propio Goku dice que se merece el título de salvador del mundo. Y cuando te reconocen tanto Goku como Piccolo, pasas a ser un chat en mis libros. Además, a lo largo de las diferentes series ha terminado dándoles bastante dinero a nuestros guerreros, ya sea a Goku y a su familia o incluso a número 18, para dejarse perder, sí, pero técnicamente ha mantenido a varios de los seres más poderosos de la Tierra, menos a Vegeta, que se buscó una Sugar Mommy, pero queráis o no, eso es algo que también hay que tener en cuenta en cierta manera. Número 2. Sus de Gravity Falls. Hablemos del maravilloso hombre que es Sus. Al principio parece el típico adolescente bastante idiota y con un IQ bastante bajo, aunque realmente no es un adolescente, ya que tiene 21 años al empezar la serie, pero se nota que no ha madurado
que aún le falta un poquito para ser un verdadero adulto. Y ojo, podríamos decir que esto tiene cierta explicación. Sus fue criado por su abuela, un amor de mujer, sin duda, pero claro, quieras o no, no tener una figura paterna puede complicar la crianza, ya que básicamente el padre era un mamonazo que pasaba de él y lo único que hacía era enviarle una postal en sus cumpleaños diciéndole que el año que viene iría a verlo, cosa que obviamente nunca pasaba. Pero al conocer al tío Stan y ser explotado laboralmente por él desde que tiene 12 años, si no recuerdo mal, lo vería como una especie de figura paterna, aunque Stan realmente lo trataba bastante mal. Ojo, Stan sí que le tenía cariño, pero ya sabemos que sobre todo al principio de la serie eso de mostrar afecto no se le daba muy bien, que digamos. Sus era tan malo hablando con las mujeres que básicamente su primera novia era un chatbot de IA. Bueno, un personaje de un juego, pero no deja de ser una IA. Es triste que a día de hoy haya muchos Sus en este aspecto en el mundo real, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona eso. ¿El fin de la humanidad? Muy probablemente sí. Pero aún así, siempre demostró tener una personalidad alegre y ser bastante carismático y gracioso. También era un poco paranoico como Dipper, ya que por ejemplo creía que el cartero era un hombre lobo. Pero poco a poco empezaría a cambiar, porque sí, aunque no lo parezca, Sus tiene un desarrollo bastante decente para ser un personaje secundario. Un ejemplo de esto sería en el capítulo de Giovanni, la novia virtual. Al principio sería un sumiso con ella, alejándose de la vida real solo para pasar más tiempo en su zona de confort al tener esa novia que estaba todo el rato elogiándolo. Pero al conocer a Melody, una chica con la cual compartía bastantes gustos extraños, acabaría teniendo una cita con ella. Pero obviamente pues Giovanni se pondría un poquito celosa e intentaría matarla y acabar con la cita y todo muy mal, pero Sus por primera vez en su vida dejaría de ser un sumiso y destruiría el disco donde estaba la novia virtual. Pero tenemos más ejemplos de esto. En el capítulo de los juegos de Blending, los gemelos querían ganar el deseo para que Sus pudiera conocer a su padre, pero al ver todo lo que habían hecho por él, como incluso están a punto de morir varias veces en ese capítulo, como estaban muy mal heridos, no lo hizo. Simplemente los curó y además pidió una porción de pizza infinita, porque bueno, sí, Sus es así, quieras o no, está bastante cortito el hombre, así que se ahorra mucho dinero en alimentos a partir de ahora, que quieras o no, no está mal. Pero por primera vez Sus estaba superando el trauma de su padre y eso fue un gran avance. Pero si tenemos que hablar de uno de los mejores momentos de este hombre, de este basado, es cuando se enfrenta a Stan. Recordemos que Sus idolatraba a Stan y que incluso este lo manipula para que proteja el portal, pero al ver que los gemelos podrían estar en peligro, Sus no dudó en estamparse contra Stan, porque para él esos niños eran incluso más importantes que su figura paterna. Además, si nos vamos al final de la serie, básicamente este señor consigue lo que muchos hombres sueñan, el trabajo que quiere, que en este caso es ser el dueño de la cabaña del misterio y estar con su novia Melody. Vamos, le das unos cuantos años más, tiene un par de críos y un perro, GG, ya está, se ha pasado completamente la vida. Así que en mis libros es un auténtico chat. Y seguro que me he dejado momentos icónicos de Sus, momentos graciosos, algún que otro chiste bastante bueno, pero bueno, pasemos al mejor sacrificio. Número 1. Bon Clay de One Piece. Bon Clay es uno de los personajes más queridos de toda la obra, pero siendo sinceros, la primera vez que lo vemos aparecer no tiene pinta de que vaya a ser la gran cosa. Es Mr. 2, que a diferencia de los más del Baroque Wars va sin pareja y diréis ¿por qué? Bueno, pues porque es un travesti. Ojo, esto no lo digo yo, si lo dice el propio manga, como es travesti vale por dos, supongo, pero es un personaje excéntrico, que canta canciones raras, lleva una vestimenta bastante especial. Hay personajes como Mr. Pink que incluso son peores, pero bueno, Bon Clay también es bastante destacable. Pero bueno, la primera vez que lo vemos los Mugiwara no lo ven como un enemigo, sino que literalmente lo pescan y le salvan la vida. Se pondría a jugar con ellos, con su fruta, cambiando su cara y su cuerpo, dándonos uno de los momentos en los que Luffy no se comporta de manera sexual, ya que reacciona cuando Bon Clay le muestra las tetas de Nami. Uno de los momentos más bajos de este señor es en su pelea contra Sanji. Al principio está equilibrada, porque al ser bailarín tiene un estilo de pelea bastante parecido a Sanji, basado en patadas, pero la cosa empeora cuando descubre la debilidad del cocinero, ya que básicamente se transforma en Nami y empieza a darle una auténtica paliza. Pero Sanji se daría cuenta que Bon Clay no puede usar el Okama Kenpo cuando ataca, y aprovecha esos pocos segundos que tiene para darle los golpes y de esa manera dar una paliza. Ahora bien, ¿dónde están los momentos chat de Bon Clay? Pues justo al acabar el arco de Arabasta, ya que sería Bon Clay quien escondería al Going Merry para protegerlo de la marina, y con eso y un par de momentos chistosos volvería a ganarse la amistad de Luffy, cosa que es verdad que no es difícil. Pero no solo se quedaría ahí. Al ver la absurda lealtad de los Mugiwara hacia Vivi, jugándosela a esperarla y si venía, que tampoco lo sabían, y todo eso mientras que la marina ya estaba ahí, iba por ellos, pues Bon Clay se sacrificó fingiendo ser ellos para que la marina no cazara a los Mugiwara, dándonos además esta frase: puede ser que haya vivido erróneamente como un hombre, o puede ser que haya vivido erróneamente como una mujer, pero al final igualmente es el camino de un humano. Siempre seremos parte del cielo azul. El Okama Kenpo siempre se esforzará. Pero sigamos, porque el mejor momento de Bon Clay no es este, aunque sea muy bueno. Tendríamos que esperar un poco bastante hasta el arco de Impel Down,
Showdown, donde este señor sería el MVP. Aunque es cierto que no empezaría de la mejor manera, ya que cuando se encontraron a Magellan, Bon Clay dejaría completamente tirado a Luffy por el miedo al poder de Magellan, y la verdad es que en este momento Magellan y su veneno estaba estúpidamente roto, pero se arrepentiría poco después y volvería por Luffy. No dudaría incluso en engañar a Magellan, transformándose en su segundo para salvar a Luffy, arriesgando su vida contra lobos y el frío para encontrar a Ivankov, y le suplicaría para que salvara la vida de su amigo. El culmen de todo esto llegaría cuando se sacrifica por Luffy y los demás piratas, fingiendo ser Magellan para que abrieran la puerta y pudieran escapar. Obviamente sería encontrado por Magellan y técnicamente todo parecía indicarnos que había muerto, y durante bastante tiempo esto fue así, pero el putísimo Oda no sabe matar a ningún puto personaje porque, joder, es que voy a poder utilizarlo 700 capítulos después y decirte, no, mira, estaba vivo, como con todos los putísimos personajes de esta serie. Oda, vale ya, está bien, déjalos muertos, ¿por qué coño está Pell vivo? Ya está, perdón, mi odio hacia Oda y no matar personajes. Pero sin duda, Bon Clay, un chat entre chat, el mejor Okama. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si así ya sabéis, like, suscribiros y toda esa mierda, y adiosito.